Buenos días, profesor. Mi nombre es Juan Esteban Rincón Cardona del grado 8.2 y le vengo a presentar el resumen de el libro Fiebre de Guerrero. A continuación daremos paso a la introducción de este libro. El título Fiebre de Guerrero trata sobre una historia de amor en torno a la Primera Guerra Mundial, con el realismo de la situación, la fe, el amor, le hacen frente a la crueldad del momento y el conflicto mundial, que luego dio paso a la Revolución Rusa. Análisis de la frase de Joseph Stalin. Una única muerte es una tragedia, 1 millón de muertes es una estadística. Podemos deducir que Stalin fue un dictador sádico por esta frase. Otra cosa que podemos decir es que quiere decir que la vida de los hombres, de los soldados, vale 1 centavo. Hechos históricos de la Primera Guerra Mundial. Veremos las causas y el fin de la Primera Guerra Mundial. 1914. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Austria, Hungría y Serbia se declaran la guerra. Alemania invade Francia y Bélgica. Primera batalla del Marne. 1915. Italia entra en guerra junto a la Entente. 1916. Batalla de Verdún y el Somme. 1918. Rusia firmó la paz con Alemania por el Tratado de Brest-Litovsk. Austria-Hungría firma el armisticio con la Entente. Alemania firma el armisticio con la Entente. Firma de los tratados de paz de Versalles. Blanca Álvarez es la escritora del libro Fiebre de Guerrero. Blanca Álvarez González nació en Cartibio el 8 de septiembre de 1957 y murió en Oviedo el 14 de febrero de 2021. Fue una periodista, escritora y poetista española. Entre su obra hay poesía, novela y ensayo, además de la literatura infantil y juvenil. Cursó estudios de bachillerato en el Instituto Padre Felipe de Gijón y varios cursos de Derecho y Filología Románica en la Universidad de Oviedo. Sus primeras publicaciones iban dirigidas al público adulto. La agonía de los deseos, las niñas no hacen ruido cuando mueren, o Sarajevo, Berlín, billete de ida en 1999, el escritor asesino. Ahora sí pasaremos a lo más importante, el resumen de Fiebre de Guerrero. La historia comienza cuando Didier, el protagonista, era campesino. Su vida era una desdicha después de que su madre había fallecido. Didier apenas tenía 5 años de edad y su padre no tenía tiempo ni le prestaba atención a él. Un día la tía Romy se lo llevó. Él pensó que todo iba a mejorar, pero no. La tía Romy era muy estricta, así que lo envió a ser aprendiz de un carbonero. Él era chico que acarreaba los cestos, pero él era un esclavo, no un aprendiz. Didier siempre estaba con hambre y todo su cuerpo sucio, ya que la tía Romy era muy cuidadosa con la comida. En los repartos, Didier conoció la carpintera del señor Chauvin y deseó con todas las ganas ser aprendiz de este. Tardó 2 años en decidirse y entrar a la carpintería del señor Chauvin. Ese mismo día conoció a la chica más hermosa que él había visto, Alina. Era la joya de la carpintería. Después se comprometió con esta. Pero lo peor sucedió. Empezó una época donde la esperanza era privilegiada, el amor se convirtió en odio. Había comenzado la Primera Guerra Mundial. Didier claramente se alistó en 1917. Como es obvio, Didier al llegar a la guerra careció de comida, sueño, salud mental y un buen clima. Tiempo después, Didier perdió su brazo y a sus amigos. Esta vez perdió todo lo único que se le vino a la mente. Fueron dudas existenciales. Bajo todo su físico, estado mental y poder abrazar a Lina. Después de esto, conoció a Delphine, que se enamoró de ella profundamente. Había la esperanza en el amor en Didier. Didier tuvo una terrible experiencia con ella.
ya que por su ignorancia le llevó unas amapolas. En esos tiempos significaba que le deseas la muerte, ya que las amapolas estaban en el cementerio. Significaba que le estabas deseando la muerte a alguien. Así que la reacción de Delfín fue un grito. Después de eso, Didier buscó al tuerto, un contrabandista, y le pidió unas margaritas para compensar el error. Desde ese día, Didier mejoró los lazos con Delfín. Se corría el rumor de que había una revolución rusa, así que Delfín y Didier fueron a Rusia, donde compartieron casa con un matemático y un escritor. Didier al llegar a Rusia fue llamado el Manco, ya que este solo contaba con un brazo. Se convirtió en uno de los mejores tiradores de toda Rusia. Desde este punto, Didier deja de ser humano, se vuelve un asesino, ladrón y mercenario. Didier no haría estas fechorías solo, tenía una banda, una pianista, que es la más importante, que le recordaba a Delfín. Después de estos acontecimientos, fue a México siguiendo con sus fechorías. Un día estaba robando el banco más importante de México, pero como su otra banda no se tapaba la cara, ya sabía que iban a robar y fueron emboscados. Didier se sacrificó por su grupo. Sus últimas palabras fueron: "Te amo, Delfín". Pero lo que él no sabía es que Delfín había muerto. La guerra le había arrebatado todo. Filosofía de la guerra. Filosofía de la guerra. La filosofía de la guerra analiza las causas de la guerra sin ser una cuestión psicológica, intuitiva e innata. Requiere de un estudio multicultural que permite investigar las acciones, comportamientos del ser humano. La guerra y la fuerza están por encima de la justicia. Se trata de un impulso natural del Estado. Es inevitable, necesaria y útil, porque la tendencia del ser humano es al conflicto y es necesario para imponer orden por la fuerza de las armas. La guerra debe ser la máxima prioridad para la autoridad política. ¿Qué pienso del libro? Me parece que es un libro que plasma la guerra de forma sádica. Podemos ver en este libro filosofías como el maquiavelismo, que es lo que tienen los generales para pasar por encima de los demás. El hedonismo, una felicidad momentánea. Existencialismo, arrepentimiento, es algo que podemos ver en los personajes, haciéndolo cada vez más humanos. Conclusión. Mi conclusión es que este resumen me sirvió mucho. No sabía datos como la Revolución Rusa y la causa de la Primera Guerra Mundial.